Estoy aquí en el punto más alto del condado de Sonoma, la montaña Santa Elena, y ahí está la antena atrás de mí mostrando que es el punto más alto y de donde muchos de los sistemas de comunicación de teléfonos celulares, pues aquí está, esta antena lo transmite. Y bueno, siempre cuando hago una caminata, pues me entra la reflexión, especialmente en sábados. Venía pensando cómo cuando uno era niño, o al menos los niños de los 80s y 90s todavía podríamos decir, pues no estábamos expuestos a tantas cosas sucias que ahora podemos ver y que nuestros niños prácticamente desde el primer año, segundo año y ya en los 3 años, pues luego desde el primer año les dejamos usar el teléfono celular, y el teléfono celular les muestra cosas que al menos cuando nosotros, todavía incluso teniendo 10, 11 o 12 años, pues todavía no conocíamos, ¿no? Entonces, eh, me hace meditar cómo nuestros niños actualmente están siendo bombardeados por una cantidad de información que altera su mente infantil, que mata literalmente su inocencia, que limita el sentido de su curiosidad natural a estancarse, a estancar su vida enfrente de una pantalla, llámese teléfono celular, televisión o las famosas tablets, ¿no? Que ahora son muy populares. Recuerdo que cuando era niño, siempre fui muy apegado a la Iglesia Católica y hasta la fecha. Y siempre que iba a la iglesia, pues nos enseñaban varias cosas, ¿no? Nos enseñaban siempre, casi siempre, rezábamos, y precisamente en sábado era cuando se reunía el grupo pues de niños y jóvenes en aquel entonces. Y siempre lo primero que nos decían era los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos, los que yo más estaban, por así decir, dentro de mi cuadro de límites que podría sobrepasar o que estaba tentado a no respetar, por así decirlo, era precisamente el primero: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque siempre decíamos en el nombre de Dios, y te juro por Dios, y toda esa cosa entre niños, ¿no? Te juro por Dios que es cierto lo que te digo, te juro por Dios que no es verdad. O sea, usábamos el nombre de Dios en vano. El otro era amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese era el segundo. Y pues claro, al menos dentro de nuestro ámbito de convivencia ahí, pues nos queríamos bastante, nuestro grupo, nos protegíamos mucho entre nosotros, y para nosotros eso era amar al prójimo como a ti mismo, protegernos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, y por supuesto a la gente de la comunidad que de alguna manera nos mandara a hacer algo o nos pidiera hacer algo. Y ahí caíamos al tercer mandamiento. Quizá los estoy diciendo en orden diferente, pero esos son los que se me quedaron hasta la fecha, los que más respeto, que es respetar a tu padre y a tu madre. Amarás y respetarás a tu padre y a tu madre. Y en ese sentido, pues claro, era siempre la mamá y el papá eran sagrados. Incluso hay una maldición por ahí que cuando te la decían acerca de tu mamá, pues casi era el switch o la mecha que te prendía para iniciar una pelea. Y por supuesto respetar a tu papá, que era el ejemplo, que era el varón de la familia, que era el que llevaba, él proveía la casa, el que proveía la casa, y siempre era el que más respetábamos, y también al que más miedo le teníamos como papá, porque sabíamos que si desobedecíamos, él nos podía dar una buena tunda, una famosa cinturoniza o un buen monto de nalgadas. Y por supuesto, otro de los mandamientos que al menos siempre estuvo
dentro de mí era no robarás, no mentirás, y esos dos últimos, no robarás, no mentirás, y ya dentro de, ya agregándole un poquito, no mentirás, no dirás malas palabras, esos tres, pero prácticamente son los primeros 4 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, respetarás a tu padre y a tu madre y no robarás. Y dentro de esos estaba el no mentir, no decir malas palabras, y por supuesto no engañar, no mentir. Entonces, ¿cuáles eran los que yo pasaba dentro de mi límite? Pues era precisamente que a veces me enojaba con mis papás o los desobedecía, y casi siempre cuando iba a confesarme, ese era uno de mis primeros pecados que confesaba, que no respetaba a mi papá, que no respetaba a mi mamá, o que a veces les rezongaba, como hacíamos diciendo, o sea, les contestábamos para atrás, y eso merecía que a veces mi papá me diera unas nalgadas, o mi mamá también, y bueno, eso no me traumó, creo que realmente me hizo mejor persona y hasta la fecha. Pero una de las cosas que yo tuve como problema cuando estaba niño era que decía muchas malas palabras, y por supuesto era un mentiroso, me engañaba a mis papás, y a veces les agarraba dinero a escondidas, un 20, un peso para comprar un refresco, para comprar un famoso gansito de aquel entonces, un Twinkie, o si no, comprar canicas para jugar, ¿no? Y esos pues se los robaba realmente, ¿no? Entonces yo era un malandrín de chiquillo. Siempre, digamos que los pecados más graves o el mandamiento que yo menos seguía era precisamente el no robar, y a eso le agregaba el ser mentiroso y decir muchas malas palabras. Entonces, evidentemente nunca iba a haber cosas de personas adultas, eso nunca pasó sobre mi mente. Lo más grave era robar. Sin embargo, en aquel entonces había el canal de Walt Disney, o de la programación de Disney. Había un canal en la tele, un programa más bien, que se llamaba Disneylandia, y entonces pues ahí salían programas muy bonitos para niños. Pero la película de Disneylandia que impactó en mi vida, que me hizo quitar lo mentiroso, no engañar a mis padres, ni robar y obedecerlos, fue precisamente la película de Pinocho. Esa película hermosa que te manda un mensaje que si no te portas bien te vuelves burro, y como burro te van a vender para que trabajes duro. Eso a mí inconscientemente me pegó tanto esa película, que dejé de decir mentiras. Prácticamente me apegué a lo que mi papá y mi mamá me decían, lo respetaba mucho. Y lo que todavía no pude quitarme fue las malas palabras. Y robar, obvio, ya también se me había quitado. Las malas palabras todavía siguieron ahí, pero una vez, también en aquel entonces, como alrededor de abril, no recuerdo la fecha, pero había en las iglesias católicas una temporada que se decía que había ejercicios espirituales. En esos ejercicios espirituales, pues yo fui una vez y dieron un sermón acerca de las malas palabras, cómo las malas palabras matan tu espíritu, ofenden a los demás y no te hacen ver precisamente como una buena persona, y vaya, es como si tiraras basura de tu boca, como dice en la Biblia, cuida lo que sale de tu boca porque lo demás se va por la letrina. No es lo que entra por tu boca lo malo, sino lo que sale por la misma. Entonces, gracias a esos ejercicios espirituales se me quitó también decir malas palabras. Estoy hablando cuando yo estaba entre los 8 y 10 años. Más tarde, ya a los 12, creo que mi más grande toque subconsciente para que yo viera que robar fuera malo fue una vez que un primo y yo nos metimos a un huerto de guayabas. Veíamos las guayabas muy sabrosas y nos metimos a intentar robar. Ni siquiera una buena mantada de guayabas, sino nada más para agarrar 2 o 3 y comérnoslas.
El dueño nos encontró y rápidamente nos dijo que nos iba a acusar con nuestros papás y que eso era malo. Recuerdo que llegamos a la casa con cada quien, mi primo fue a su casa, yo fui a la mía, pero íbamos con un miedo porque en la comunidad casi todos los señores grandes se conocían, los papás se conocían. Entonces llegamos con un miedo de que pues mi papá, en mi caso, mi papá ya supiera y pues me iba a dar una cinturoniza. Entonces yo tenía miedo de que el señor hubiera ido a la casa y le hubiera dicho a mi papá que yo me andaba robando guayabas y y tenía miedo de que él me pegara porque para corregirme, para decirme que robar estaba malo. Desde esa vez, al ver a mi papá que me recibió bien contento porque había hecho, bueno, antes me había mandado a hacer qué hacer, lo hice bien, pero en el regreso fue cuando me quise meter a robar las guayabas. Y ya que me recibió bien contento y que me felicitó y que jugó hasta conmigo mi papá, pensé que mi papá no merecía eso, no merecía que otra persona llegara y se quejara de mí, que para hacerlo sentir orgulloso era mejor que obedeciera lo que él decía y hacerlo, que él se sintiera orgulloso de mí y no que se apenara de mí. De ahí para allá, a la edad de 11 años, empecé a formarme así, respetando a los demás, sabiendo que robar es malo, sabiendo que usar malas palabras es ofender a los demás, sabiendo que cuando pueda ayudar a otros, pues lo haga. Y esa es la doctrina de mi vida. Sigo siendo un pecador, sigo cometiendo muchos errores, sigo quizá también lastimando a mucha gente con mis palabras, con mis pensamientos, pero trato de restringirme. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esa fue mi niñez y empecé a cambiar a los 11 años. Pero ahora, y les estoy hablando de cosas que viéndolo ahora son mínimas, pero ahora nuestros hijos, ¿qué tantas cosas no hacen ya cuando tienen 12 años, cuando tienen 13 años? ¿Qué tantas cosas no saben antes de los 10 años? ¿Será que nosotros a través, y ahí está la antena, de toda esta tecnología, en lugar de que nuestros hijos se mejoren, nuestros niños sean mejores ciudadanos, mejores personas, prácticamente les estamos arrancando de su inocencia, confundiéndolos y no dejándoles vivir una inocencia pura, llena de curiosidad, llena de preguntas y llena de amor? Yo ahí te lo dejo. Piensa 2 veces cuando le dejas el celular a tu niño, a tu niña para que se entretenga. Piensa 2 veces cuando los dejas viendo tele solos, cuando les das esa famosa tableta. ¿Qué tanto les ayuda a desarrollarse como personas espiritualmente y por supuesto no digamos ya mentalmente, ¿no? Que más tarde las consecuencias se pueden ver. Ahí se los dejo, soy Julián Albatros, esta vez desde aquí, desde la montaña Santa Elena, el punto más alto del condado de Sonoma. Cuídense y por ahí échenme la mano, suscríbanse, estamos haciendo grupito, somos poquitos, pero ahí vamos. Recuerden, si el 10% de la gente que tengo suscrita ve los videos, para mí ya es un éxito, porque el 10% vienen siendo como 30 personas. Y cuando ya llega a los 50, me siento bastante, muy contento y gracias por eso. Soy Julián Albatros, hasta la próxima.